La hipocresía está muy ligada a la religión en estos tiempos. Se puede comprender que alguien se considere religioso o creyente, pero lo que es inaceptable es que falte a los principios propios de su religión, o sea, que no se porte justo como ella manda. Pues no sé quién es peor, quien dice creer en un Dios pero no cumple sus mandamientos, o quien no reconoce Dios alguno y blasfema. Al fin y al cabo se trata todo de conducta, de principios y de valores. Sea cual fuere el caso, lo único importante es cumplirlos. Claro que no es igual quien tiene un solo valor y quien tiene muchos, o mejor dicho, quien tiene una o dos faltas o pecados y quien tiene demasiados. El ser parte de una religión no asegura en absoluto que no se pueda ser muy pecador, como tampoco el proclamarse irreligioso garantiza una vida de perdición. Aunque sí es cierto que el sendero de la religión aumenta la posibilidad de ser recto, y el de la irreligión la de no serlo. No me refiero concretamente al bien y al mal, sino sencillamente a que el hecho de abrazar una religión reduce la posibilidad de dañar a los demás. Y esa es la ventaja que tiene quien pertenece a una sobre aquel que no pertenece a ninguna. Pero me refiero a cumplir los principios, por si acaso. No a mera doctrina y de ninguna manera me refiero al simple culto o rituales. Tales son simples formalismos cuya importancia, si la tienen, es mínima, es poca. El quid está en actuar, la cuestión es la moral, no como esa cosa de la cual tanto se habla pero nunca se realiza y terminan siendo solo palabras bonitas, sino de práctica, porque la mayoría de religiones son solo eso, se han quedado en el texto, en el culto, en el formalismo, en la teoría, sobre todo el cristianismo. Precisamente estos constituyen casi todos los llamados religiosos. Y de esta masa la mayoría no sabe nada, solo repiten Dios, Dios, Señor, Señor, y declaran con orgullo ser su rebaño. Reconocen a Dios como su dueño, su pastor, mas solo son palabras, pues en su vida no reconocen a nadie más que su propio yo. Se dejan llevar por su deseo, se creen dueños de ellos mismos. En nombre de la libertad se entregan a sus apetitos. ¿Acaso Dios querría ser pastor de semejantes criaturas? Sí, ya sé, los cristianos en especial dirán que ser cristiano es ser pecador y que es indispensable el pecado, pues incluso se nace con él. Pero una cosa es errar es humano, dice la masa, y otra muy diferente es valerse del error para justificar malos hábitos, vicios y debilidades, una mala vida. Esa inmensa mayoría es de esa laya. Ante sus propias costumbres viciadas no dice nada, y tampoco ante la conducta vergonzosa de los demás, pues no quieren ser criticados por nadie, o sea, quieren hacer siempre su gusto. Justamente los irreligiosos son de ese jaez, no toleran ninguna moral que frene sus deseos, por ello suelen llegar al desenfreno. Pero al menos estos no se pintan como creyentes o devotos cristianos, aunque más parecerían adeptos del diablo si existiese, a juzgar por sus actos. Pero volviendo al errar es humano, muchos se valen de esa verdad para legitimar su debilidad. Olvidan la segunda parte de esa frase que dice perseverar en el error es diabólico. A eso me refiero cuando sostengo que su conducta ya parece diabólica. Por otra parte está la minoría de cristianos que son llamados cultos, los que están informados, que van desde los que se saben de memoria muchos pasajes de la Biblia hasta aquellos que conocen ampliamente la doctrina, los doctores de la Iglesia. Ellos adolecen de lo mismo, se quedan en la teoría. Basta con recordar a su papa, quien decidió hace poco ser más sencillo en sus usos y abandonó la típica suntuosidad de los sumos pontífices tradicionales. Pero de todas maneras el clero principal sigue viviendo en el lujo, lo cual es ridículo y absurdo. Y es razón más que suficiente para mandar al diablo a toda esa institución de la Iglesia. Los verdaderos cristianos tendrían que rescatar su religión de aquellos tentáculos eclesiásticos. En realidad, estos han sido el gran mal de esta religión, el mal de raíz que hay que extirpar. Claro que a lo largo de la historia ha habido padres virtuosos y ejemplares, pero siempre han sido minoría y nunca han estado en la cúpula. De lo contrario, habrían podido transformar su religión y hacerla verdadera.